Más de 5.000 millones de soles invertidos en obras por impuestos en el 2025 y alrededor de 2.000 millones en lo que va del 2026. ¿Por qué es importante este sistema? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Y cuáles son los nuevos cambios normativos que han existido en el 2026? Acompáñame a ver en esta nueva sesión de nuestro podcast Agrandando la Letra. Bienvenidos a este espacio del estudio Benítez Vargas y Dudaz, donde nos toca hablar en esta oportunidad del mecanismo de inversión pública probablemente más importante y más interesante de los últimos años, el llamado obras por impuestos. El día de hoy tenemos a dos personajes ampliamente experimentados en la materia que me acompañan para debatir sobre este mecanismo tan importante. A mi derecha tengo a nuestro socio, José León, especialista en la materia, y a mi izquierda se encuentra Álvaro Manrique, gerente legal de Urbi Proyectos, gestora principal del grupo Intercorp, que nos comentará sobre su experiencia y los casos de éxito que han tenido en el grupo empresarial que él maneja. Por favor, José, coméntanos un poco más acerca de este proyecto y obviamente de este mecanismo de inversión pública tan importante. Como tú justo has indicado en el momento de la introducción, este mecanismo es uno que con el transcurso de los años desde su época de creación ha tomado mayor relevancia, mucho mayor impulso por parte del Estado. Inclusive es uno de los mecanismos en que en los últimos años ha sido bastante difundido por inversión, por su actividad, y también bastante acogido por parte del sector privado, ¿no? Con la finalidad ulterior, al final, que lo que se persigue, que es la reducción de la brecha en infraestructura. Hay varias definiciones, prefiero no tomar la definición legal porque es una verdad, y para efectos del podcast tomar o brindar una definición práctica y un poco más didáctica que lo que es este mecanismo de obras por impuesto para quienes todavía no han tenido un acercamiento a esta modalidad. No es una modalidad de participación conjunta privada-pública, del Estado con los privados, ¿no? Donde hacen esta sinergia para finalmente desarrollar proyectos de inversión pública u otro tipo de inversiones como simplemente se ha permitido con las recientes modificaciones que ha habido en el ordenamiento y con el reciente reglamento, donde lo que se busca es obviamente desarrollar estas intervenciones a cambio o compensando tributos, ¿no? Inclusive, como ya veremos más adelante, han habido también modificaciones en lo que se refiere a los tributos, en lo que alcanzaría el desarrollo de este mecanismo, así como inclusive el porcentaje con el que el privado se podría beneficiar con esto, ¿no? Y es un mecanismo que, como te mencionaba, inicialmente fue creado, originalmente es un mecanismo peruano, creado por el Estado peruano, que ya ha sido importado por otros, especialmente Colombia, ya tiene implementado también este sistema, pero en el caso del Estado peruano, inicialmente estaba contemplado para obras en concreto, y ahora ya ha habido una mayor difusión, se ha ampliado la brecha, se ha inclusive también ampliado lo que era originalmente las entidades que estaban beneficiadas. Inicialmente eran gobiernos regionales, gobiernos locales, ahora se ha ampliado a gobierno nacional, universidades públicas y otros inclusive, ¿no? Que puedan participar. Entonces creo que ese es en resumen, simplemente es un mecanismo de participación privada que permite al privado también utilizarlo para desarrollar infraestructura a cambio de sus tributos. Muchas gracias. Y muy importante lo que dices en torno a este mecanismo que ha sido creado en Perú, ha sido un mecanismo netamente peruano, que ya otros países lo están implementando. Colombia, como bien dices, vos es uno de ellos, y es un mecanismo que ya tiene larga data en nuestro país y con números bastante importantes. Entonces, Álvaro, coméntanos un poco más acerca de la visión empresarial. ¿Cómo es que este mecanismo de obras por impuesto ha ido evolucionando desde los últimos 10 años hasta el día de hoy? ¿Y cómo lo han visto en Urbi Proyectos y en el grupo Intercorp? Gracias, Guillermo José. Gusto en estar con ustedes y gracias por la invitación. Sí, desde Urbi Proyectos y el grupo de Intercorp apostamos por el mecanismo. Creemos en el mecanismo y sabemos que funciona. Y efectivamente lo que hace es permitir que la empresa privada participe de manera colaborativa con la entidad pública y haga posible proyectos emblemáticos que tienen impacto en la población. Entonces, es un mecanismo que hemos apostado ya bastantes años atrás. Y sí, y ha sido replicado, como bien dicen, en Colombia. Y nos ha tocado también que en algún momento se han acercado de México, por ejemplo, el Estado de México, a preguntarnos del mecanismo, ¿no? A preguntarnos cómo es que funciona, cómo es tan diferente
de la modalidad tradicional de la ley de contrataciones, ¿no? Entonces les hemos explicado el tema de las diferentes fases, de cómo funciona y estaban bastante interesados. Entonces es muy probable que de repente veamos cómo va a empezar a replicarse en otros países. Muy importante lo que dices, Álvaro, porque eso me lleva a otra pregunta. En, en- Tanto en el grupo Intercorp como en Urbi Proyectos, ustedes son los principales gestores de obras por impuestos. Eh, ¿Qué crees que ha visto países como México o Colombia en este mecanismo para que decidan importarlo? Decían, este es un mecanismo que realmente funciona, ¿no? Mira, yo creo que la esencia o el espíritu que es el más importante en el mecanismo, si te das cuenta, es que permite que las empresas privadas participen. Y ojo, que no solo las contratistas, que es normalmente la que contrataba con el Estado en una relación, digamos, bilateral. Acá hay una relación multilateral en que la contraparte del Estado ya no es el contratista, es una empresa privada que normalmente puede ser un banco, una farmacia o de otro giro que no sea la construcción. Y que en realidad no gana digamos, un tema económico por hacer la obra. Lo que recibe es un certificado, como bien dice José, y eso lo que hace es usarlo como un título de valor contra el pago de un impuesto. O sea, lo más fácil para una empresa privada sería cada ejercicio fiscal ir a hacer el pago de su impuesto a través de dinero, ¿no? Un depósito, una transferencia. Lo que sucede es que ahora va con su certificado y lo usa como pago, ¿no? Pero eso es el tema de la esencia, que permite que estas empresas privadas participen sin un ánimo de lucro, porque efectivamente su interés es ver una obra pública, no tener presencia en el ámbito en donde ejercen su labor comercial, ¿no? Y que la población sepa que determinada obra se hizo gracias a la participación de la empresa privada. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Y eso me lleva ya al punto legal de las obras por impuesto. Como bien menciona Álvaro, si bien no hay un ánimo de lucro específico, pero obviamente hay impuestos de por medio y es una actividad empresarial, hay mecanismos bien concretos que no necesariamente mucha gente lo entiende. Y desde el estudio vemos que este mecanismo, desde el momento en que se creó, suena bien en cuanto al nombre, porque es obras por impuestos, pero ¿cómo funciona legalmente esto, José? ¿Cómo es que la práctica o desde el punto de vista legal, una empresa puede realmente hacer obras por impuestos? ¿Qué es lo que dice nuestra norma acerca del tema? El término obras por impuesto es bien particular porque en la versión originaria de la norma, cuando tú lo lees, no hay dicen horas por impuesto. El uso y costumbre ha determinado que uno lo llegue a utilizar y tan así de que en el texto de la ley y el propio reglamento actualmente ya hablan horas por impuestos, para hacer horas por impuestos, ¿no? Y lo que, bueno, hay que un poco diferenciar porque la pregunta que has hecho es bien pertinente para aquellos que todavía no han tenido una aproximación con horas por impuesto. He tenido, de la experiencia que hemos tenido, hay clientes que han pensado que simplemente es acercarse a una entidad y decir, acá están mis impuestos, te hago una obra. Y tal construcción, digamos, ¿no? Y no es así, digamos. El mecanismo de horas por impuesto tiene unas fases diferenciadas inclusive a otros regímenes, como son el de APPs, como son el de propiedad de contratación estatal. La propia norma ha sido importante que haga esa diferenciación porque es parecido, pero es totalmente distinto. Y es importante hacer esa diferencia porque la propia naturaleza del trámite también lo implica, ¿no? Tan así de que, a ver, vamos mejor, un poco más atrás, para en todo caso ir por fases, ¿no? No se puede desarrollar una APP si es que previamente la entidad no ha priorizado un proyecto. Eso es lo principal. Tiene que haber un proyecto identificado priorizado. Sobre la base de ello, ya inclusive se desarrollaría el proyecto o en todo caso, yo como privado tengo inclusive la posibilidad de proponer eh, un mecanismo distinto, una modificación al proyecto o algo que ellos no habían conceptualizado y que lo pueden priorizar. Pero lo importante es que la entidad tiene que identificar esta priorización para sobre la base ya realizar los actos previos, que es como desarrollar prácticamente las bases, la identificación de qué se va a hacer, los términos de referencia, los alcances de lo que se necesita, de cuáles son los componentes esenciales para desarrollar esta intervención y luego se realiza este correspondiente proceso de selección, si es que finalmente hay otros que sí participan, mejor todavía, porque va alineado con lo que es la finalidad de reducir la brecha en infraestructura también, ¿no? Realizar el proyecto con
digamos, menor costo, finalmente, ¿no? Y luego, si es que no se presentan, bueno, se adjudica directamente al tercero proponente o a la persona al inversionista interesado y se lleva adelante, ¿no? Todas esas fases con detalles están específicamente reguladas en el reglamento, en el reciente reglamento, inclusive publicado en marzo, y para el caso de aquellos procesos que ya han sido convocados antes, se rigen bajo la norma anterior, pero finalmente es la misma situación, tiene que cumplirse con lo que establece la norma, ¿no? Lo que dices es muy importante porque muchas personas, incluido de repente nosotros tres, eh, no han estado tan familiarizados desde la época universitaria con este mecanismo. Los tradicionales en el ordenamiento peruano para desarrollar infraestructura pública siempre han sido una concesión tradicional, una asociación público-privada, por ejemplo. eh, y por eso te pregunto, José, ¿cuál es la diferencia acá con este mecanismo de obras por impuestos que lo hace tan importante, tan relevante y tan atractivo para el sector empresarial, al punto que en los últimos años hemos visto crecimientos altamente importantes? ¿Cuál sería para ti la gran diferencia del mecanismo de obras por impuestos con una APP o con una concesión simple y tradicional? Bueno, uno de las principales características que lo diferenciarían de un proyecto APP está vinculado con la proyección de riesgo, ¿no? Aquí ya está mucho más acotado y determinado lo que se necesita y cómo se va a hacer. A diferencia de un proyecto que involucraría a una APP, es algo que supone un mayor financiamiento, el desarrollo de un proyecto a largo plazo con un financiamiento mucho mayor, donde hay actividades que fuera de lo tradicional de construcción de infraestructura, que implicaría la construcción de trabajos de obra, el desarrollo y la operación de mantenimiento, que pueden comprender inclusive otras actividades distintas. En el caso de obras por impuestos, e inclusive ahora que se permiten temas de servicios, la identificación de las actividades que van a ser desarrolladas por el privado son mucho más acotadas y específicas, permitiendo que para el inversionista, para el privado que lo va a desarrollar, inclusive también en conjunto con otras empresas que pueden ser nacionales o extranjeras, ¿ah? También pueden participar a través de sucursales o productores que sean identificables y que, según la norma, tengan su capacidad de tributación. Entonces, y que es más, tengan identificación legal, que existan, por lo menos, ¿no? Gracias a eso se puede desarrollar este proyecto de mejor manera, a plazos mucho más cortos y permitir que se satisfagan de manera más rápida las necesidades de las personas, ¿no? Correcto. Y eso me trae a otra pregunta con la que quisiera hacerte a ti, Álvaro. ¿Por qué una empresa diría, voy a invertir en este mecanismo, voy a pagar tributos a través de este mecanismo, en vez de, por ejemplo, ir por una obra pública tradicional y contratar con el Estado, o tal vez presentarse a un proceso de APP y licitar y participar como un postor? ¿Qué lo hace atractivo para el sector privado este mecanismo? Sí, en efecto, o sea, si vamos por el tema económico, lucrativo, una APP, uno desarrolla, digamos, una autopista y después la va a explotar y con eso va a recuperar su inversión. Entonces, tranquilamente hay un ánimo económico. En una obra por impuestos, uno desarrolla una autopista, ejecuta la obra, financia y ejecuta la obra pública y simplemente se va a otro lado a seguir haciendo su actividad comercial. Entonces, claro, desde el punto de vista económico, pareciera que no hubiese el atractivo, ¿no? Pero si lo valoramos desde el punto de vista de hacer obras realidad y que tengan un impacto en la sociedad, es lo que es atractivo. Porque claro, viene el privado, paga sus impuestos y normalmente no sabe a dónde van sus impuestos, ¿no? Es lo que se dice en varias veces. Hay canon, hay recursos, pero las entidades no hacen obras, ¿no? ¿Dónde va todo el presupuesto? ¿Por qué si el Perú está tan bien no se ven los cambios en las ciudades? ¿Por qué no avanza? Entonces, claro, es fácil criticar o tienes la opción de agarrar y hacer tú el cambio. Entonces, eso yo creo que es el mayor aliciente para las empresas, sobre todo las empresas grandes en el Perú, el sector privado, que es uno de los motores de la economía, para hacer que se logre esto, ¿no? Entonces, tener la satisfacción de que esta obra que ha sido querida por la población tantos años se haga realidad con la participación del sector privado es el mayor aliciente. Muchas gracias, Álvaro. Y en realidad, ese yo creo que ha sido la clave. Este mecanismo ha venido a simplificar en algunos casos mucho los trámites. Y uno de los trámites
que siempre se habló desde el primer momento en materia de obras por impuestos fue el famoso certificado. Este certificado que emite en su momento el MEF, luego parece que ha cambiado un poco, luego ha vuelto al MEF. En tu práctica y en tu experiencia, Álvaro, cuéntanos cómo funciona este certificado que te emiten al final y para qué sirve este certificado. Ya, perfecto. El certificado lo que reconoce es el financiamiento que está haciendo la empresa privada, ¿verdad? Entonces, la obra va avanzando, o cualquier obra se valoriza, y cada valorización, normalmente en las obras grandes, cada 3 meses, esa valorización se refleja en una aprobación trimestral y ese monto se refleja en un certificado de inversión que lo emite el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, lo que te están reconociendo con este certificado es los desembolsos o el financiamiento que tú vas haciendo de manera periódica para que la obra sea realidad. Entonces, una vez que uno tiene este certificado, que en realidad es un título de valor, lo usa para hacer el pago del impuesto que tiene la empresa, ¿no? E incluso este certificado lo puede endosar, lo puede fraccionar. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos un grupo empresarial, por decir un ejemplo, ¿no? Encargan así la obra y tienen sus certificados. Y tiene certificado por un monto bastante grande que no lo va a usar solamente para un impuesto. Entonces lo pueden endosar algunas de las empresas vinculadas al grupo, ¿no? Entonces es para lo que sirve el certificado, y con las últimas modificaciones lo ha hecho mucho más flexible. Exacto. Pero antes de conversar sobre los cambios que ha introducido el nuevo reglamento y el nuevo marco legislativo en materia de obra por impuesto, quisiera terminar esta sección preguntándote a ti, José, estos certificados todos como abogados conocemos y sabemos cuando se refieren a un título valor y el hecho que signifique para un empresario, para el sector empresarial, que sea endosable, ¿no? Pero de repente tú nos puedes explicar qué de maravilloso tiene este sistema. Bueno, ahora para nuevamente tratar de explicarlo de manera didáctica y sencillo, el hecho de que sea un título de valor representa un determinado monto, ¿no? Incorpora finalmente en sí mismo ese monto, y el hecho de que sea endosable es que permite que pueda ser transmitido a una persona distinta a favor de la cual se emitió originariamente. Es decir, tú me emites el certificado a mi nombre, pero finalmente yo puedo endosarlo y decir que lo transfiero a Álvaro. Y Álvaro lo puede finalmente ejercer todos los derechos que corresponden a ese título sin que necesite de mi participación, como si él hubiera sido el beneficiario original. Esa es la idea de que sea endosable, ¿no? Exacto, y eso es importante porque finalmente ese certificado que termina siendo endosable, yo puedo imputarlo contra un tributo y que, dicho sea de paso, han sido ampliados. En un primer momento solamente se podía el impuesto a la renta y ahora ya se han ampliado a muchos otros tributos y luego discutiremos cuáles han sido las ventajas de poder ampliar esta lista. Álvaro, en el grupo Interco probablemente ha sido uno de los pioneros en materia de obras por impuestos, uno de los principales grupos que apostó por este sistema. Nosotros en el estudio lo hemos visto. Sé que han tenido varios proyectos de éxito, sé que han tenido experiencia a lo largo de los años. Cuéntanos un poco qué proyectos emblemáticos consideras que son importantes y que les han servido no solamente a nivel empresarial, sino, como tú dices, para demostrar que este sistema y que el grupo empresarial está para dejar obras tangibles que benefician al pueblo peruano. Sí, en efecto, y como te mencionaba al inicio, nuestro interés es desarrollar proyectos emblemáticos. Y uno de ellos es el Puente Chilina, que si no es el proyecto más grande en obra por impuestos realizado hasta la fecha, es uno bastante importante. Y fíjate que es emblemático porque particularmente yo soy arequipeño, y desde que estaba en la universidad se hablaba del puente. Y me pasaban los años que el puente, y viene el puente, y nunca había el puente, ¿no? Entonces, me han tocado participar en el tema de la estructuración y gestión del proyecto del puente Chilina a través de Urbi, ¿no? Y es un tema emblemático porque además es el puente más largo que hay en el Perú, y que la particularidad del caso es que eh, la elaboración del expediente técnico duró más o menos 14 meses y fue bastante complejo porque nos tocó una supervisión un poco difícil, ¿ya? Pero el punto ahí, el kit, es que un buen expediente realizado a detalle, que tenga todos los costos, hace que la ejecución sea buena.
porque luego de aprobado el expediente técnico, ¿ya? Se ejecutó la obra en aproximadamente 22 meses sin la necesidad que hayan mayores trabajos o los adicionales o que hayan ampliaciones de plazo. Entonces, se aprobó el expediente, mandamos a echar mano a la obra y se concluyó dentro de plazo, ¿no? Se recibió, se liquidó y fue un tema, y es un tema de éxito, ¿no? Qué bueno que mencionas ese proyecto porque nosotros en el estudio, y conozco de bastantes colegas en el sector, mencionan al proyecto del puente Chilina como uno emblemático. Para Arequipa, como tú dices, es uno de los puentes más largos del país y ha servido para la población, ha concretizado una obra que ha sido anhelada por el pueblo arequipeño durante años. Años, vengo escuchando yo también, no soy de Arequipa, pero conozco bastante el lugar, hermoso lugar. Eh, y lo que tú comentas acerca del expediente es bien interesante, porque sabemos que las obras normalmente demoran, y especialmente donde se demora es en el desarrollo del expediente. Entonces, José, acá te pido nos expliques cómo es que este proyecto, en la práctica, desde el punto de vista legal, obviamente, sirve y funciona y ha servido tanto para el sector como para los abogados en tratar de empaparse acerca de este TIC. Claro, justo como lo mencionaba Álvaro, es un proyecto que ha sido ejecutado correctamente sobre la base de expedientes técnicos adecuadamente elaborados, lo cual para efectos del privado y para efectos legales reduce bastante el riesgo que asumiría el privado cuando quiere meter el proyecto y desarrollarlo, a diferencia de lo que ocurre con otras modalidades de colaboración público-privada, ¿no? Y permita también concretar esta existencia de proyectos cerca de la población. O sea, el puente Chilena, como tú mencionabas, era un proyecto anhelado, pero la gente no lo veía. Finalmente el grupo lo desarrolló. Lo bueno del mecanismo de horas por impuesto es que inclusive permite que, a medida que hay una mayor intervención por parte del privado, los documentos que vayan a ser elaborados como parte del proyecto estén mejor diseñados. Siempre vuelve a haber una supervisión, ¿no? Pero el privado siempre también va a estar apegado a un tema de transparencia e integridad. ¿Por qué? Porque finalmente se va a identificar quién hizo esa obra con claridad, y el interés también del inversionista que vaya a querer realizarlo es que tenga finalmente una retroalimentación correcta, que lo visualicen, que finalmente ha hecho bien la obra y de manera íntegra, sin cuestionamientos. Eso es otro elemento que permite también que es resaltante, ¿no? Y ya que resaltar en meter horas por impuesto. Muy importante lo que dices porque en efecto hay casos de éxito. Uno de ellos es el puente Chilina. No sé, Álvaro, si tú también podrás comentarnos sobre algunos ejemplos donde hay retos y desde tu experiencia en la práctica, ¿cuáles son este tipo de mejoras o cuáles son este tipo de situaciones que tranquilamente podrían solucionarse y que en tu experiencia todavía está pendiente el reto ahí, tanto desde el lado del gobierno como desde el lado de los empresarios? Sí, mira, lo que ha avanzado, yo diría, bastante en los últimos años, es el posicionamiento del mecanismo. Porque cuando recién inició y tú tenías a la entidad de contraparte, siempre el funcionario piensa que tú eres el contratista, ¿no? En realidad no es así. Y no solamente el funcionario, el que ejerce la supervisión privada también piensa que uno es el contratista. Entonces no se dan cuenta que el mecanismo ha roto eso. O sea, ya la relación no es Estado con contratista, ¿no? La relación es Estado-empresa privada, a través de un convenio. Y luego la empresa privada tiene una relación con el contratista a través de un contrato privado, ¿no? Entonces, esto es lo que permite la flexibilidad. Porque claro, el que tiene el manejo, la administración central, el monitoreo, que es lo que se conoce ahora, es el privado, que obviamente contrata a una empresa especializada porque su rubro no es la construcción, ¿no? Entonces, esto rompe este tema, ¿no? Y lo que yo creo que falta todavía es que las entidades públicas tengan en cuenta eso, que asimilen eso, ¿no? Porque si vas a pensar a tratar como si fuéramos una empresa contratista, hay un tema congruencial. Si nos ven como un aliado, que lo somos, un socio para hacer el proyecto, saben que efectivamente está el contratista, ¿no? Que puede tener pretensiones válidas, ¿no? Pero nos tienen a nosotros como un aliado, ¿no? Entonces, eso hace que haya una mayor dinámica en él.
en el mecanismo, en la ejecución de las obras, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tema que faltaría que sea asimilado por las entidades públicas, por los funcionarios. En algún momento, cuando se dio el mecanismo, en las primeras versiones de la ley de reglamentos decían se aplica supletoriamente la ley de contratación, ¿listo? Y les encantaba. Pero si te das cuenta, no hay nada que suplir, porque es un mecanismo que tiene una regulación específica, ¿no? Y son totalmente contrarios, ¿no? Entonces, después de ver los casos de práctica, hablar con el MEF, con Proinversión, lo entendieron y ya pusieron un artículo que dice no se puede aplicar la ley de contrataciones. O sea, perfecto. Entonces, eso ha hecho que se pueda caminar y avanzar de manera más dinámica, ¿no? Me quedo con estas dos cosas que dices porque son muy importantes y nosotros desde el punto de vista legal también lo hemos visto. Este chip de ver al sector empresarial y al promotor del proyecto de obras por impuestos como un aliado y no tanto como un contratista es todavía algo que el Estado es reticente o no está todavía de la mano con ese chip. Y lo segundo que mencionas es aún más importante, porque ese chip es complicado cambiarlo en el sector público a raíz de nuestra normativa de contrataciones públicas, que es bastante estricta y a la vez data de bastantes años. El mecanismo horas por impuesto no tiene más de 20 años de vigencia en nuestro régimen. Y es algo que hay que hacer educación, hay que hacer pedagogía por nuestro lado como abogados, por el lado empresarial. Y no sé si nos podrás comentar, Álvaro, cómo has visto tú esa relación con los gobiernos locales y los gobiernos regionales y a nivel sectorial. ¿Están entendiendo este tema un poco más a como lo veían en el, no sé, hace 10, 15 años de repente? Mira, desde el lado de los, por decir, de los gobernadores, de los alcaldes, lo que sí vemos es que hay ahora mayor aceptación al mecanismo. Cuando esto inició, decían que es obras por impuestos. Cuando entendían que ellos no iban a tener como contraparte al contratista, decían, no, no, como obras por impuestos no queremos. Eso ha cambiado bastante. Bueno, nosotros normalmente recibimos visitas de gobernadores, de alcaldes que van y nos dicen, oye, quiero que vayan a mi región, quiero que vayan a mi ciudad, quiero que financien proyectos, esta es mi lista priorizada, ¿no? Porque les interesa, porque saben que el mecanismo funciona. Y si y si el mecanismo funciona, hace que el proyecto sea tangible, ¿no? Que sea real. Entonces, frente a la entidad, yo te diría que hay una mayor aceptación. Yo creo que un tema que sí falta acá complementar es la participación, y mejor dicho, la capacitación de las empresas privadas supervisoras. Porque nos ha tocado varias veces que insisten en tratarnos como contratistas, ¿no? Que quieren aplicar la ley de contrataciones, en fin, ¿no? Que al final, que el supervisor, que está bien que supervise la obra, termina siendo un obstruccionista. Pues, oye, estamos de acuerdo con mi contraparte, pero al final no puedo avanzar por criterios del supervisor, ¿no? Hemos tenido que tener reuniones junto con la asistencia de Proinversión para hacerlo entender. Y bueno, al final hemos podido llegar a buen puerto, ¿no? Pero yo creo que es un tema que debía verse con tantas capacitaciones que hay ahora. Valía la pena que las empresas supervisoras sí tengan una capacitación en horas por impuestos en las diferentes entidades académicas que existen, como el propio Proinversión, a fin de que cuando sean seleccionados sepan de cómo funciona el mecanismo. Nos consta, y qué bueno que mencionas esto de las empresas supervisoras, porque en efecto, el chip está cambiando. En tu experiencia, José, ¿qué es lo vital que podríamos decirle a un funcionario público para que entienda esta diferencia? Bueno, en realidad ya parte del propio Estado realizar y está efectuándose la labor de capacitación. O sea, es importante que finalmente los profesionales, los operadores jurídicos del sector público entiendan esta dinámica, porque, por ejemplo, en los gobiernos regionales y gobiernos locales hay, luego de cada, digamos, en pocos años, cambios de gestión constantemente. Entran profesionales que a veces, digamos, no han tenido la formación o no han estado presentes en el momento en que el proyecto parta o empieza su ejecución. O sea, en el primer momento de empaparse con el mismo o la falta a veces de formación por un tema inherente e intuitivo, buscan finalmente, sí, digamos, por un tema como digo, intuitivo, cuestionar, estar allí presentado como si hubiera algo mal, pero no es así, simplemente una correcta formación que pudieran asumir. E inclusive, como ya lo viene efectuando por inversión y a través de diversos cursos que han finalmente ya surgido, porque algo que es cierto, que que no había uno hace un par de años, no había esta oferta formativa. Muchas universidades, a través de sus centros de extensión o
o diversas facultades vienen compartiendo la formación no solo jurídica, ojo, sino inclusive hay facultades de ingeniería, facultades de arquitectura o de otras carreras que vienen ya capacitando y brindando esta formación en horas por impuesto. Y una formación integral, donde no solamente participan abogados, sino también otros profesionales de otras especialidades, donde inclusive se permite que sea virtual, no necesariamente presencial. Eso es una invitación para que finalmente aquellas personas que quieren formar parte desde el sector público y estar involucrados en horas por impuestos, tengan esos claros los conceptos aplicables, y a la larga el beneficiario va a ser siempre la sociedad, porque permite que un profesional bien adecuado pueda entender mejor manera el proyecto y ejecutarlo correctamente y, a veces sin querer, dejar de hacer formular obstáculos, ¿no? Muy importante lo que dice José. Y quiero terminar esta sección contigo, Álvaro. Tu experiencia, yo sé que has trabajado, no voy a decir la cantidad de años, pero una buena cantidad de años en Urbi. Eh, ¿Hay algo que te haya dejado este régimen por los casos de éxito? Hablo más que todo. Sí, mira, y dentro de los casos de éxito hay un tema de innovación. Nos tocó en Moquegua, ¿no? En el gobierno regional de Moquegua, hace años hubo un terremoto y la infraestructura del gobierno regional colapsó. Entonces, el gobierno regional en sus diferentes áreas estaba, ¿no?, dispersado por toda la ciudad en instalaciones que no eran propias, pues, para oficinas, ¿no? Entonces tenían un proyecto enorme, un terreno de más o menos 65.000 metros, y querían hacer ahí la sede del gobierno regional. Pero era un terreno subutilizado, ¿no? Entonces nos dio la oportunidad de ir y ver el proyecto que tenía, y nosotros lo revisamos y le dijimos, era una sede en 65.000 metros cuadrados para una región como Moquegua, no es eficiente, ¿no? Y vimos, oye, pero ¿qué le falta a Moquegua también? Además, o sea, no había centro comercial. La gente no tenía dónde ir el esparcimiento, ¿no? Que ahora están, los malls están en todo el Perú. Entonces lo que planteamos fue hacer, bajo la figura de una iniciativa privada a través de una APP, lo que es ahora un proyecto en activos, le dijimos, oye, mira, yo te propongo que este terreno de 65.000 metros, hagamos una habilitación urbana, lo dividamos en 4 lotes, ¿ya? En un lote vas a tener la sede del gobierno regional, y en los otros 2 lotes te proponemos que pongas un derecho de superficie. Y hoy día uno va a Moquegua y encuentra un centro comercial operando, encuentra un colegio en Nova School operando, y ambos, a través de un derecho de superficie, le generan anualmente una renta al gobierno regional. Entonces ya se volvió una fuente de autofinanciamiento de la propia entidad con sus activos. Y la sede del gobierno regional se hizo a través del mecanismo de obras por impuesto. Porque nosotros dijimos, ok, vamos a hacer bajo el contrato de derecho de superficie, efectivamente, estos 2 componentes comerciales, pero también tienes el compromiso de que yo voy a estructurar, ¿no?, un consorcio de empresas financistas, y voy a estar listo para que tú convoques. Y efectivamente convocó. Pudieron haber presentado otras empresas privadas, bueno, no se presentaron, se presentó las empresas que nosotros estructuramos el consorcio, y se hizo la sede. Entonces, ¿qué tienes ahorita en Moquegua? Que los funcionarios que trabajan en el gobierno regional de Moquegua, primero, tienen un inmueble de primer nivel, porque incluso el diseño fue concursado ante una empresa de arquitectura especializada, ¿no? Estos funcionarios, cuando están el día a día, salen a almorzar, tienen la oferta del mall. Algunos de los funcionarios puede que tengan sus hijos en Nova School, ¿no? Y además, de pasada también hubo un compromiso de dar becas, un número de becas a favor de la gente que el gobierno regional hace concursos ¿no? Entonces se hace todo el match. A un proyecto integral. Excelente. No, gracias, Álvaro, por estos ejemplos que nos das, porque demuestra que el mecanismo ha funcionado y es algo que realmente se valora. La población lo ha valorado en Arequipa con el puente Chilina, en Moquegua con el centro comercial y con la sede del gobierno regional también, y es algo que nos consta a nosotros como abogados y sé que a la población también.